Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes a las 6 de la tarde en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. ¿Cómo están? Buenas noches, María Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alexia. Buenas noches, todo el público de la Visión Radio. Y esta noche tendremos un programa muy interesante. Hablaremos sobre el existencialismo. Y para hablar de este tema tendremos desde la ciudad de Caracas a la profesora María Alejandra Prado, magíster en filosofía, licenciada en filosofía, con más de 7 años impartiendo las clases de filosofía en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Comunicación, del cual forma parte del Departamento de Teoría de la Comunicación. Es comercializadora también en medios digitales y recientemente madre. Y nos acompaña en el día de hoy para hablarnos de este tema tan complicado. Siempre como seres humanos nos estamos planteando cuál es el sentido de la existencia, y a veces para algunos la religión es la que puede dar algunas respuestas, para otros es la filosofía, para otros una mezcla de ambas. Y vamos a hablar de un tema, el existencialismo, que básicamente es una corriente filosófica pero muy vaga. Es muy difícil decir exactamente qué cubre el existencialismo y las grandes figuras que han aportado a esta corriente filosófica. Pero para hablarnos más de este tema tenemos a María Alejandra Prado. Bienvenida de nuevo, María Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eduardo, por la invitación, y Luis, un saludo para todas las personas que nos están escuchando y las que nos están viendo. Gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que el preámbulo que tú diste, de que es un tema bastante complejo, de hecho el término como tal, existencialismo, es difícil incluso hasta definir qué autores o qué pensadores pueden entrar dentro de esta corriente. Hay algunos incluso que hasta se han negado a participar, digamos, que lo cataloguen o que lo etiqueten como existencialista, porque bueno, tiene unas connotaciones a veces hasta negativas para algunos autores. Ya más adelante iremos conversando. Seguro. Sobre esas visiones negativas que tiene el existencialismo, además de las positivas que son las que vamos a resaltar acá. ¿Para qué nos puedes decir, María Alejandra, si alguien se acerca a ti y te pregunta, dinos rápidamente, ¿qué es el existencialismo? ¿Qué elementos aportarías tú a una, no digamos una definición, pero sí una conceptualización del término? Mira, primero el cambio que hay entre el concepto de existencia. Creo que es un hito dentro de la corriente existencialista. La existencia ya no se entiende meramente en un sentido de esencia. De hecho, es como el gran concepto que encontramos a lo largo de los diferentes autores. La distinción entre existencia y esencia. ¿Qué significa eso? Que la esencia, pensamos en Platón, donde las cosas tienen un modo de ser, y que ese modo de ser viene predeterminado por las ideas. Es decir, pareciera que hay una especie de determinismo. Vamos a hablarlo como en términos más contemporáneos. En cambio, el existencialismo parte de la idea de que la existencia es una responsabilidad que debe asumir cada ser humano consigo mismo. Entonces, no es algo que yo vengo a cumplirme aquí en el mundo, sino que yo tengo que hacer cumplir mi voluntad en el mundo, que es diferente. O sea, yo inicio o asumo mi existencia como algo que depende únicamente de mí. No es algo otorgado por, digamos, si vamos a ver desde el punto de vista religioso, no estamos hablando de la existencia del mero estar, del estar ahí en el sentido de un cuerpo. Esa es una gran distinción. Entonces,
Creo que ese sería, en resumen, digamos, lo más simple posible, la distinción entre existencia y esencia. Muy bien. Revisando literatura sobre esto, me encuentro tres corrientes importantes dentro del existencialismo, ¿no? El existencialismo cristiano, el existencialismo agnóstico y el existencialismo ateo. Y si tú unes todas estas cosas, te está describiendo la vida humana, el desarrollo de la vida humana. No es otra cosa. No me preocupa que de repente los críticos y los que condenan el existencialismo no toman en cuenta muchos elementos, como por ejemplo, como el desarrollo humano. Es decir, hubo tiempos donde la tecnología era realmente incipiente y estamos en una era que es fundamental para la vida de cualquier ser en este mundo. Mira, yo completamente de acuerdo contigo, Luis, porque mira, de hecho, mi especialidad, digámoslo así, es Heidegger. Y Heidegger, él desde el inicio dice, yo no soy existencialista, porque bueno, era un movimiento que no estaba como muy bien visto, pero ciertamente cuando uno hace la lectura de Heidegger, es indiscutible por su aproximación al estudio del ser, del ente, del hombre, digámoslo así en términos coloquiales, es inevitable no plantearse estas interrogantes sobre la propia vida, sobre el sentido de la vida, incluso hasta desde un punto de vista, digamos, hasta religioso, el propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos cada uno acá? Y si bien el existencialismo de Heidegger, aunque no le guste estar dentro de esa corriente, podríamos catalogarlo como ateo, porque no hay un Dios, digamos, último al cual viene a guiar nuestra vida, sino que somos responsables en cada acto de ella. Por lo menos Sartre plantea un Dios que es ajeno, pero no lo niega. O sea, él dice, bueno, no interviene. Pero en Heidegger no hay ni una negación ni una afirmación de una entidad superior más allá del ser, que es su gran búsqueda y que, bueno, que tiene que partir obviamente del estudio del ente más próximo al ser, el que puede dar cuenta de él. Y los únicos entes que podemos dar cuenta del ser, porque tenemos el ser, porque lo compartimos, somos nosotros los seres humanos. Y es muy interesante toda la disertación que él inicia, y por lo cual algunos lo catalogan de existencialista, que es este análisis de el hombre arrojado. ¿Qué significa esto de estar arrojado en el mundo? ¿Qué significa esto de un hombre que ya no está protegido incluso de ningún velo religioso, ni ningún Dios que me está guiando o me está orientando el camino o el destino que debo seguir? Y es una gran responsabilidad cuando un autor como Heidegger te dice que tu vida está en tus propias manos, que no depende de nadie más sino de ti mismo. Y es algo fuerte de escuchar, es algo duro, pero no pesimista como suelen interpretar otros. Ahora, María Alejandra, ¿por qué uno de los múltiples planteamientos que Heidegger hizo sobre el tema del existencialismo, digamos, una de las premisas básicas es esa pregunta, ¿por qué en general el ser y no la nada? Y no la nada. Más bien la nada. Te hago esa pregunta a ti, ¿por qué en general el ser y no más bien la nada? Mira, es la pregunta que nos hacemos todos, o sea, cuando planteamos por qué el existir y por qué la ausencia. O sea, esa respuesta Heidegger se consigue o se encuentra con el hecho de que lo que hay o de lo que podemos dar cuenta es de lo, digamos, de esta existencia que cada quien comparte, pero no es una existencia, repito, del mero estar. Y él descubre, digamos, que el ser está en todas las cosas, digamos, que están en el mundo. Y ahí veremos desde qué punto, o sea, él hace una distinción que en español es difícil de ver entre el estar de nosotros, los Dasein, y el estar de las cosas. Y él hace
una distinción que sería una más fisicalista, digámoslo así, una que tiene que ver con la posición que ocupa las cosas, y el estar de nosotros, que es un estar haciéndonos en cada acto, en cada acción. Realmente el tema de la nada siempre en la filosofía ha sido como aquello que ha permitido mostrar esta existencia. Es decir, la ausencia, lo que destaca es el ser. O sea, la ausencia, la absoluta nada, digamos, no existe, por lo menos en nuestro mundo cotidiano, la absoluta nada. Pero la ausencia lo que hace es precisamente mostrar estos momentos de la existencia. Por ejemplo, él plantea en uno en el texto, digamos, en su libro Ser y Tiempo, cuando habla de la lejanía, que uno puede entender esto como un guiño a las ausencias. Y dice, a veces el no decir, la no palabra, es también un modo de demostrar la presencia. Es decir, la no palabra no significa que no se está diciendo nada, al contrario, a veces se dice más cuando no se dice. Entonces, digamos que es un juego bastante interesante, yo diría hasta fenomenológico, que hace Heidegger entre el ser y la nada. Pero no es una nada al estilo sartreriana, diría yo, que te llega como a un vacío, sino más bien que es una nada que muestra la presencia precisamente del ser. Perfecto. Bueno, vamos a una pausa comercial, María Alejandra e invitados, y ya regresamos de nuevo. Vale, muchísimas gracias, Eduardo. Estamos de regreso en el séptimo laberinto conversando con María Alejandra Prado sobre el existencialismo. Luis. Sí, efectivamente. Qué tema tan apasionante eso, María Alejandra. Realmente es algo... yo en realidad de los autores he tenido contacto fundamentalmente con Kafka y Hermann Hesse. Uno de sus Hermann Hesse me encanta. Sí. Me encanta. Pero fíjate una cosa, María Alejandra, en las tres corrientes que te mencioné, el existencialismo cristiano, el agnóstico y el ateo, que son aparentemente diferenciadas, pero en ellas encuentro casi los mismos planteamientos, las mismas formas. Por ejemplo, sus planteamientos tienen mucha angustia en los tres, y también tienen esperanza, duelos, melancolía, en fin, incluso anhelos. Sí, porque, mira, podemos pensar, por ejemplo, dentro de la corriente existencialista cristiana en Pascal, en la que estabas comentando, agnóstica. Podemos pensar en Kierkegaard y bueno, obviamente en la que llaman atea, que yo diría que es más fenomenológica. Tenemos a un Heidegger, pero también tenemos a otros pensadores como Nietzsche, que no está dentro de la corriente, digamos, existencialista, como algunos lo colocan, algunos no, pero Nietzsche es uno de los autores que más preocupación muestra por el tema de la existencia. Es decir, él nos habla de una inversión de los valores, y eso es algo importante a tomar en cuenta, porque bueno, obviamente, y es ahí donde muchos piensan que es la parte pesimista del existencialismo, cuando te quitan todo ese soporte religioso de Dios, o sea, de que la vida es después de la muerte, o que hay vida después de la muerte, y que esto es una preparación, una iniciación. En cambio, Nietzsche lo que nos invita es que la vida es aquí. La vida es en este momento, en este espacio, y todo lo que hagamos aquí tiene sus consecuencias aquí mismo. O sea, no nos está hablando de un castigo o de una salvación que vamos a tener en una vida posterior.
Y yo creo que eso es algo de lo que el existencialismo, digamos, comparte en común. También tenemos a Sartre. Dentro de la literatura, mira, podemos encontrar a Kafka, podemos encontrar también a Germán Hesse. O sea, es un movimiento bastante amplio, y que a veces muchos autores, mira, hasta Miguel de Unamuno también podría mencionarlo dentro de esta corriente existencialista. Y bueno, y el gran movimiento, digamos, con los rusos en la literatura, podemos pensar en Dostoyevsky. O sea, sí hay digamos, sus orígenes. Y como tú comentaste al inicio, sin duda es un término que no debería ser visto de manera negativa, porque finalmente lo que estamos colocando en el centro de análisis es al ser humano. El ser humano como creador, el ser humano como voluntad, como bien lo llama Nietzsche, en el caso de Heidegger, Dasein, de poder darse a sí mismo o de poder otorgarse la existencia, porque es algo que se va ganando. Aparte, para Heidegger la existencia es algo que se gana en cada acto, en cada situación concreta de la vida está en juego nuestro propio ser. Y en cada uno de esos actos nos los estamos ganando. Y yo creo que eso es algo que en esta contemporaneidad, yo recuerdo que en mi tesis de maestría yo me hacía esa pregunta: ¿cuál es el aporte de un autor como Heidegger hoy en día? ¿Qué puede decir Heidegger hoy en esta contemporaneidad? ¿Y por qué sería importante leerlo? Y yo creo que el aporte vendría un poco a ese llamado que él estaba haciendo en su época de repensarnos, o sea, de repensar el ser incluso desde su dimensión incluso hasta técnica. Es decir, el concepto que tenemos de ser, que es un ser más orientado a la productividad, un ser más del cuánto y no un ser vinculado a lo ontológico, nos ha llevado a la construcción de la humanidad que tenemos hoy en día. O sea, una humanidad bastante tecnificada, tecnológica, que incluso hasta el mismo Marx lo señalaba cuando hablaba en el trabajo. O sea, ¿qué sucede en el trabajo con este proletariado? O sea, y ahí comenzamos a ver que el hombre comienza a desdibujarse, comienza a ser un número más. De hecho, bueno, una de las grandes críticas para Marx es que se olvida completamente de la subjetividad y impone frente a ella a un colectivo. Entonces, el ser humano, o sea, la invitación es un poco volcarnos a esta subjetividad. ¿Qué está pasando? O sea, no somos una masa, no nos comportamos como una masa, a pesar de que los medios, a pesar de que la tecnología en la actualidad nos ve de esa manera. Somos seres que tenemos que, nuestro compromiso con nosotros mismos es asumir nuestra existencia en nuestras manos. Y yo creo que Heidegger a mí me gusta muchísimo porque él hace este planteamiento de la vida auténtica e inauténtica. Sí, sobre eso te iba a preguntar. La originalidad. ¿Ah? Sí, que sobre eso te iba a preguntar porque entiendo que es el problema ético que él plantea para el tema de la existencia, ¿no? ¿Cómo debe vivir el ser humano su existencia? Y entonces hace la diferencia entre la existencia auténtica e inauténtica. Pero ahí te quiero hacer la pregunta específica porque entiendo que en la existencia auténtica el ser humano trata de hacerse consciente del sentido de su existencia. En la inauténtica no, pero al final en ambas pareciera que no va a haber una trascendencia, sobre todo en Heidegger, porque él no cree en un más allá, esa trascendencia del ser humano es de otro tipo, no como la vemos nosotros quizás en nuestra contemporaneidad, donde nos planteamos si la trascendencia es continuar viviendo en otro plano espiritual o que todo simplemente termina en este plano. ¿Qué nos puedes agregar tú al respecto? Pero yo quisiera agregar algo a la pregunta de, si me permite, María Alejandra y Eduardo, por favor. O sea, ¿dónde cabe ahí el libre albedrío? Mira, esa es una muy buena pregunta en Heidegger. Mira, son las dos muy buenas preguntas y bastante complejas. Vamos a empezar por la primera.
La autenticidad, como bien lo señalaste, tiene que ver con darme cuenta de mi propia existencia. Y saber o no saber que tengo, es decir, saber de mi autenticidad o no saber, no cambia en absoluto mi modo de andar en el mundo. Eso lo señala Heidegger. O sea, el que vive auténticamente no tiene más ser que el que vive inauténticamente. Sencillamente que son dos formas distintas de encarar la vida. El que vive de modo inauténtico, por lo general, vive permanentemente distraído con las distintas cosas que hay en el mundo. Y la persona que es auténtica, por lo general, está enfocada, vamos a verlo así, en sus proyectos. El ser humano, en línea general, es un proyectarse, y un proyectarse siempre hacia adelante. La persona que vive de manera auténtica tiene esto claro y vive su vida en función de este proyectarse. Muy posiblemente o muy probablemente el de vida inauténtica no lo haga. Pero, ¿qué hace en el caso de Heidegger? Y yo creo que hay una respuesta que el mismo Heidegger nos los da. Hay lo que llaman los autores dos Heideggers. Y el primer Heidegger, sin duda, es un Heidegger más sistemático, más de intentar aproximarse a tratar de traer a colación el concepto del ser. El segundo Heidegger, que también es muy interesante, es más místico. Es un Heidegger que deja la ventana abierta para que podamos pensar esta posibilidad, aunque él no lo diga de manera abierta, de que existe algo superior, que él ya no lo llama Dios, pero sigue manteniendo su concepto de ser, que es lo que de alguna manera guía. ¿Por qué menciono esto? Heidegger en Ser y Tiempo tiene una preocupación y no pudo salir de ese espacio en su análisis. ¿Qué pasa después de la muerte? Y su pregunta, ¿qué es la muerte para el que muere? Ya no es la muerte vivida, y él le explica, para los familiares. Dice, ¿qué significa morir? Y es una preocupación. Hay algunos que incluso dicen, bueno, Heidegger es el último suspiro de Occidente, esta preocupación por buscar el más allá. Yo no lo veo así en Heidegger, pero sí siento que el segundo Heidegger está más dispuesto a entender que hay otras interpretaciones en la vida y que no se pueden definir de manera filosófica ni sistemáticas. Deja esa puerta abierta para el que quiere entrar en ella, y yo creo que eso es algo también muy bonito en Heidegger. Directamente él no propone una ética, y hay muchos escritos sobre Heidegger sobre una ética, porque bueno, yo creo que su filosofía da incluso para construir una ética donde los seres humanos seamos más conscientes, más respetuosos, no solamente con nosotros mismos, sino con el otro. Cuando él habla del Das Men y del otro Dasein, y del otro como aquello que me constituye, es decir, en la relación, porque el otro es fundamental para definir incluso quién soy. Yo creo que Heidegger está fundamentando ahí una ética muy interesante, desligada de los conceptos morales, sino una ética de la existencia, digámoslo así. Sí. Y con la pregunta de la libertad... María Alejandra, discúlpame, vamos a ir a una nueva pausa. Ok. Pero te quería decir que también aquí hay el embajador Carlos Ríos Carbay, te está haciendo una pregunta. Es uno de nuestros más asiduos oyentes del programa. Y vale. Y es la siguiente: él encuentra o interpreta que Kierkegaard plantea una dicotomía entre la ciencia y la fe. ¿Es cierto eso? Estamos conversando con la profesora María Alejandra Prada. Vamos a una pausa comercial. Visionradio.net.
Estamos de regreso en el séptimo laberinto. Estamos conversando con la profesora María Alejandra Prada. María Alejandra, antes de ir a la pausa, te dejé primero la inquietud del embajador Ríos Scarbay acerca del planteamiento de Kierkegaard y el tema del libre albedrío que te viene. Bueno, vamos a responderlo o intentar responderlo del libre albedrío primero. Mira, el existencialismo por su planteamiento, obviamente, nos está haciendo ver que sí hay libre albedrío. O sea, sí hay una capacidad de elección, obviamente. Para algunos autores, en el caso de Heidegger, como hay unas estructuras fundamentales, de alguna manera el ser humano está regido por estas estructuras. ¿Qué quiero decir con ello? Que una cosa es tener libre albedrío, capacidad de decisión, que implica el asumir también la responsabilidad de nuestros actos, y otra cosa es que podamos hacer con esta libertad lo que se nos plazca. Entonces hay como que distinguir estas dos cosas. Hay cosas que por mi capacidad humana puedo hacer y otras cosas que sencillamente se escapan a esta capacidad humana. Por ejemplo, no puedo otorgar existencia a otro ente. O sea, eso no es algo que dependa de mí. Y tampoco depende de mí, por ejemplo, el otorgarme a mí mismo la existencia, entendiendo esto como el venir al ser. Eso no es algo que dependa de mí. Lo que sí depende de mí es qué hago yo con mi existencia en cada uno de estos actos. Esto es algo totalmente inherente o propio de cada ser humano. Entonces, sin duda, el existencialismo sí podría, en algunos casos, obviamente, esto hay que verlo con más lupa, pero en línea general sí existe libre albedrío. Yo creo que esa es una de las características que lo diferencia, por ejemplo, de las corrientes esencialistas, donde, ya hay un patrón definido de cómo es el comportamiento, porque hay una naturaleza. Hay una esencia en las cosas. Aquí no estamos hablando de que la esencia del ser humano son tales o cuales características, aunque, como digo, hay estructura en el caso de Heidegger. Perfecto. Para responder la pregunta del embajador, mira, el tema de la dicotomía entre la ciencia y la religión es un tema antiguo. O sea, creo que cuando, digamos, desde el momento en que la filosofía comienza a separarse de la mitología, ya es una forma de decir que no comparten, digamos, los modos de explicar el mundo y obviamente la existencia. Entonces, esta separación no te podría señalar en el caso puntual de Kierkegaard, pero en línea general, en toda la filosofía está presente y incluso es necesaria. Duns Scotus decía una frase muy interesante para explicar de manera muy elegante esta dicotomía. Decía, bueno, la fe tiene razón o razones que la razón no entiende. O sea, van por caminos divergentes, y este camino divergente que lo vemos con un San Agustín, que en sus disertaciones es muy brillante, o un Santo Tomás de Aquino, y sin embargo llega a un punto en donde el tratar de mantener la estructura y de explicar desde un punto de vista racional la existencia de Dios se vuelve cuesta arriba. Entonces yo creo que para no generar estas enemistades interiores, podemos perfectamente ser cristianos o compartir cualquier otra religión de nuestras preferencias, y esto no implica que no nos podamos dedicar a la especulación y al pensamiento profundo, que incluso puede ir en contra de estas explicaciones que trascienden lo racional. Claro. María Alejandra. Perdón, adelante, Luis. Te escucho, Eduardo. El doctor Francis Collins, que fue el director del equipo que descubrió el genoma humano, escribió un libro que se llama Cómo habla Dios,
Y ese libro, Eduardo, ya tú me has escuchado hablar de ese libro que me fascinó realmente, y María Alejandra te lo recomiendo. Y a los oyentes les recomiendo que lean ese libro. Y él escribe, y él acepta además que hay un momento y hay un límite entre a donde llega la ciencia y a partir del cual pasa la fe y la religión. Pero que también hay otro momento en que los dos se conjugan. Mira, ciertamente, mira, por ejemplo, la ciencia se caracteriza por este pensamiento racional, por el buscar permanentemente la evidencia en lo que estudia. No obstante, con las nuevas ciencias, por ejemplo, pensamos en la física cuántica. Estos estudios que tú dices, bueno, como un fenómeno, de hecho se está observando esto, cómo el fenómeno cambia de comportamiento cuando es observado. Anteriormente, la ciencia empírica, digamos, la ciencia como nos las han definido desde su inicio, la importancia que tenía desaparecer o inhibir la mirada del observador. Y hoy en día vemos que es tan importante incluso porque modifica lo observado. Entonces, la ciencia ya no se está mostrando tan estricta como en un inicio. Acepta que incluso existe la relatividad y que esta relatividad forma parte de nuestra vida, de nuestro andar cotidiano, y que las cosas no son tan inamovibles como en un principio pensábamos que era. Entonces, sí va a haber momentos de encuentro, sí van a haber momentos en donde la ciencia y la fe puedan encontrarse, pero va a ser como un cruce, o sea, en el sentido de cada quien va por su sendero y puede haber un punto entre la bifurcación donde la ciencia diga, bueno, mira, compartimos que este hecho desde el punto de vista científico es válido y desde el punto de vista de la fe también es válido. Por ejemplo, los que son cristianos, cuando hablamos de la existencia de Jesús o de Cristo y de ese momento tan emblemático de Lázaro, de ese volverlo a la vida, bueno, la ciencia ha tratado de demostrar con todas las técnicas que ese momento no es meramente literatura, que es un momento que efectivamente existió y comienzan a colocar evidencias, que es lo que tiene que hacer la ciencia. Yo creo que esto también es muy importante, no olvidarnos del papel que tiene cada uno. O sea, el papel de la ciencia es mostrar. Probar, sí. Con pruebas. Entonces, eso es lo que le da soporte a la misma religión para un hecho que en algún determinado momento era considerado como una anécdota, una historia, comienza a tener un carácter verídico, o sea, coincide a nivel temporal, coinciden los estudios que se han hecho de carbono, o sea, hay una serie de investigaciones en torno a este hecho puntual que permite corroborar que efectivamente ciertas alegorías, digámoslo así, o pasajes de la Biblia tuvieron lugar en el mundo. O sea, no es meramente una historia para yo recrear un mensaje, sino que es algo que efectivamente se dio. Y yo creo que tenemos que tener esta apertura ante esos eventos que van a seguir ocurriendo y nos va a permitir que, incluso yo pienso que el pensamiento va un poco más allá, viaja antes de que la ciencia llegue, porque la ciencia necesita comprobar estas cosas. Y el camino es un poco más dilatado que el de la filosofía, que el del pensamiento especulativo, incluso hasta el de la misma religión, ¿por qué no? Ahora, María Alejandra, te quería hacer una pregunta sobre el coqueteo a veces de los filósofos con las ideologías, porque en el caso de Heidegger, bueno, decían cuando bajaba de esas cumbres de filosofar sobre la existencia,
tuvo su escarceo con el nazismo, ¿no? No por mucho tiempo, pero la literatura al respecto dice que en el fondo, aunque no lo hacía públicamente como al principio, sí creía de alguna manera en lo que estaba haciendo el nazismo, al menos en sus primeras etapas. Y vemos el caso después de Jean-Paul Sartre, que tenía también sus escarceos con el marxismo. Entonces, en tu opinión, ¿cómo puede elaborarse, o si puede elaborarse, el filosofar sobre la existencia apartando las ideologías? ¿Cómo se daría esa dinámica apartando las ideologías en el terreno práctico de eso tan esencial como es la existencia? Mira, yo creo que ahí estamos buscando algo, para hacer la analogía, que buscaba la ciencia, que era eliminar al observador en el momento de indagar un fenómeno. Yo creo que la ideología es algo inherente al ser humano. Todos tenemos ideología y miramos nuestro mundo, y aquí traemos la idea de Heidegger, construimos nuestro mundo a partir de estas ideologías, a partir de nuestras creencias, a partir de nuestra cultura, a partir de nuestro entorno social. O sea, lo que hacemos, lo que leemos, lo que miramos, con quién conversamos, define mucho el mundo que construimos, porque finalmente el mundo que yo construyo, a pesar de que puede ser un mundo común, no es el mismo mundo que construyen los demás. La interpretación que hacemos ante un mismo hecho varía. Hay personas que un mismo fenómeno lo ven de manera positiva y otros de manera negativa, y eso tiene que ver con una cadena de aprendizajes, de ideologías que se nos han inculcado desde nuestra infancia y que se hacen difícil borrar. Entonces, la ideología es algo que vamos a tener que cargar con ese peso. Sí le toca, yo creo que a los pensadores ser un poco más conscientes de la importancia que tienen sus ideas, porque bueno, son ideas que van a proyectar, que van a tener un mayor alcance. Entonces hay que cuidar como que un poco cuáles son mis cimientos. De hecho, uno de los, y ahorita no recuerdo el nombre, de los más fervientes seguidores de Marx, le criticaba a Marx justamente eso, que él hablaba de lo otro como que era lo único que estaba cargado de ideología. Y este autor, que ahorita no recuerdo el nombre, que es Engels, venezolano, un profesor de la UCB. en Venezuela, perdón. En Venezuela. Bueno, él no era propiamente venezolano, pero bueno, se crió aquí en Venezuela María Alejandra, perdona que te interrumpa. Vamos a una pausa. Ok. Y ya regresamos. Ok, yo mientras voy buscando el nombre del autor. Profesor. Perfecto. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Estamos de regreso en el séptimo laberinto. Estamos conversando con la profesora María Alejandra Prada acerca de un tema importante, porque es que además el ser humano es el día a día. Todos los días vivimos esto y quizás no nos damos cuenta. Más allá de que, bueno, continuarás con el análisis y respuesta de la pregunta de que te hizo Eduardo, pero me gustaría además conocer el pensamiento de María Alejandra Prada acerca del... Mira, ella existe como María Alejandra Prado en esta existencia. Mira, yo soy una mezcla de un poquito de todo. O sea, yo creo que mi postura personal, digamos, ante la vida es crítica, o sea, digamos, en cuanto a corrientes, me identifico con el paradigma crítico, porque soy de las personas que no me gusta la imposición de las posturas. O sea, pienso que todo beneficio de inventario. Son válidas. Todas las posturas son válidas. Lo importante es cómo la argumentamos, cuál puede ser incluso más útil. Hasta ahí puedo llegar al pensamiento hasta utilitarista. O sea, probablemente tu visión ofrezca una mejor solución
en ese momento puntual. Entonces soy de las que, bueno, ¿por qué voy a imponer una vía o un pensamiento rígido si probablemente en la otra postura tiene un mayor aporte? Ejemplo, yo pienso mucho en la educación ahorita desde que soy mamá, y hay cosas del conductismo que me gusta, a pesar de que me gusta como corriente psicológica, digamos, la psicología positiva. Pero pienso que para ciertas etapas de la edad infantil, digamos, en inicio, el conductismo es una corriente que brinda un aporte fundamental para crear arraigo, para crear estructuras, me parece que compaginándola con otras corrientes, bueno, puede brindar un apoyo. O sea, no soy de las que, bueno, no, conductismo cero, o soy meramente psicología positiva y lo voy a aplicar en toda mi vida. No, aplicamos conductismo, incluso muchos padres sin saber lo que dicen, no, yo defiendo la bandera de la psicología positiva, pero cuando tú castigas a tu hijo o reafirmas una conducta, eres conductista. Cuando dices, qué bien lo que estás haciendo, eso parte del conductismo. O sea, ¿por qué no quedarnos con los aspectos positivos que nos agradan de determinadas corrientes para mejorar nuestro mundo, incluso nuestro entorno? No me gusta como imponer. Mi invitación siempre es a que cada estudiante saque sus propias conclusiones. Sí, como debe ser. Guías, pero tú tienes que sacar las tuyas. Mi visión de mundo no tiene que ser igual a la tuya, y yo no espero que tu visión del mundo sea igual que la mía. Entonces me gusta mucho ese relativismo, no extremo, pero sí me gusta el relativismo en ese sentido, pues en donde todo es válido, pero bueno, tratar de buscar que de lo válido es lo mejor para todos. Eso sí me gusta, pues esa idea de no quedarnos meramente en el yo, y no dar hacia lo otro, pues. Bueno, es una existencia auténtica, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo pienso que cuando piensas en el otro y construyes una vida, y a mí me encanta Levinas por eso, cuando piensas que el otro es aquello por lo cual vives, es decir, que tu vida está orientada en cada acto hacia lo otro, descubres que no vives solamente por y para ti, sino que vives incluso por y para los demás. Entonces, la ética de Levinas es muy, muy bonita en ese sentido, y que Heidegger, si bien está presente, lo podemos encontrar, no es algo que él lo dice de manera explícita. Y bueno, ahí quizás tiene muchos detractores por eso. Ahora, María Alejandra, hay siempre mucha confusión cuando se escucha el término existencialismo. Hay mucha confusión con el individualismo, ¿no? Y en realidad, más que tratarse de una proyección del individualismo, lo que se trata es una proyección de conexión con todo el mundo. Bueno, no puedes existir si no existe el mundo a tu alrededor. ¿Cómo ves tú esa dicotomía, ¿no? Algunos explotan más vía el existencialismo, el individualismo, otros no lo pueden desconectar del mundo en el cual existe. Mira, hay palabras que a lo largo de la historia se han vuelto palabras incluso hasta difíciles de pronunciar. Ser individualista no es necesariamente negativo. Es decir, cuando eres individualista de manera consciente, ¿qué implica esto? Eres individualista cuando quieres un tiempo para ti. Y eso es importante también tenerlo. Eres individualista cuando te preocupas por tu cuidado personal, por lograr aquellas cosas que te gustan. Eso no es malo. De hecho, en una cultura, las personas que salen, que rompen con el molde, son las personas que contribuyen más a la humanidad de lo que uno piensa que realmente pueden construir. O sea, obviamente hay una etapa en donde uno necesita estar con uno mismo, con sus proyectos, con sus ideas. Y el existencialismo en ningún momento invita a la anulación del otro. Probablemente hay autores, en el caso de Heidegger, que sí habla del otro, pero no le da tanta importancia, digamos, como lo hace un Levinas, donde el otro es el centro de el procurar esta existencia. Vamos a traer a colación
la palabra de Heidegger, auténtica. Cuando vives en el mundo de manera auténtica, es decir, sabiendo que tu existencia es finita, es decir, que tu ser es finito y que la existencia es lo que haces, lo que construyes en cada acto, y que lo que dejas aquí es lo único que va a haber, yo creo que es cuando más trabajamos por y para el otro. O sea, el mundo es una visión incluso construida de manera colectiva. Es decir, Heidegger en ningún momento dice que el mundo lo construyo yo sola. Yo tengo mi visión de mundo, pero ese mundo es un mundo compartido por una cultura, por una sociedad, por un lenguaje que es común y es lo que nos une. Entonces no, digamos, que yo vivo en una burbuja donde lo demás no me importa y no me afecta, sin duda no es ni Heidegger ni el existencialismo. El existencialismo tiene muy claro que lo otro me afecta y me afecta muchísimo. Por eso esta búsqueda de que todos podamos ser lo más auténticos posible. Creo que viviríamos en un mundo mejor si pudiéramos comprender al otro, o si pudiéramos entender que el otro forma parte del ser que soy incluso, porque el otro me constituye como ser. María Alejandra, digamos, hagamos ya en los 2 minutos que nos quedan dibujo libre, y tú dejas los ropajes de la filosofía, y te pregunto, ¿cómo visualizas tú la trascendencia? Mira, yo creo que la trascendencia que tiene el ser humano es el legado que deja a la humanidad. Esa es la mejor manera de trascender. O sea, trascendemos cuando, para otros serán los hijos, pero yo pienso que para mí en lo particular es cuando yo puedo dejar algo de mí a la humanidad, algún aprendizaje, alguna enseñanza. Perfectamente de acuerdo. Se pueda transmitir en el tiempo. Yo siento que trasciendo en mis clases, con mis alumnos, tengo esa esperanza de que ahí a lo mejor no todos, pero sí algunos van a llevar mi mensaje construyendo su propio mensaje. Y para mí ahí está la trascendencia. Cada quien, el que es científico, probablemente la encuentra en resolver un problema, en encontrar una cura, en dejar un aporte en el campo de conocimiento en el cual se está desarrollando, lo cual también es válido la trascendencia en los hijos, o sea, para que él sienta que hoy en día el papel de las madres, de los padres, de criar buenos muchachos es aún mayor, y yo creo que ahí hay una trascendencia bastante importante para las generaciones futuras. Bueno, muy interesante, María Alejandra. Ya llegamos al final del programa. Ha sido verdaderamente un placer tenerte en el Séptimo Laberinto y conversar de este tema que yo creo que nunca se agota, ¿no? en el pensar. Y bueno, reiterarte nuestras puertas abiertas para que conversemos en otra oportunidad acá. Y Alesia, muchas gracias por todo el apoyo en el día de hoy. Luis. Muchas gracias. Excelente. Yo te confieso que ha sido una conversación bastante, pero más que fascinante. Bueno, gracias a los dos por la invitación, a Eduardo y a Luis. Y bueno, agradecida por tener este espacio. Ojalá se vuelva a repetir. Seguro. Y bueno. Muchas gracias a todos los amigos del Séptimo Laberinto. Hasta el próximo martes. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Alexia.